Bienvenido a los consejos del tío. 30 días orando por tus hijos. Bienvenidos a una edición más de los consejos del tío. Yo soy Tony. Y yo soy William y seguimos con el programa número 7, Tony. Imagínate, parados a la brecha por nuestros hijos, Tony. Y estamos manejando el capítulo número 2 del libro. Ya estamos en el capítulo... No, el capítulo 7, el programa número 7, capítulo número 2. Sorry, se me cuatrapearon las velocidades. Pero fíjate que estoy muy contento porque he escuchado muy buenos comentarios del programa. Y lo que me llena mucho el corazón es que hay muchos amigos de nosotros que quieren ser partícipe de este pequeñito proyecto, que a pesar de que es una cosa tan chiquita, ha causado mucho auge entre las personas. Y he estado viendo las estadísticas de reproducción y sí hay mucha gente que nos escucha. Tío, pero creo que para Dios no hay nada pequeño, ni Para nada Dios. chiquito, porque el Señor se glorifica y Él hace cosas sobrenaturales. Entonces creemos que vamos a alcanzar, el Señor va a alcanzar muchos matrimonios, muchos padres, muchas madres y muchos hijos a través de lo que Él se va a glorificar. Porque esto es para que se glorifique y para que hayan más hombres y mujeres, madres y padres parados en la brecha. Y lo bello fue que dejamos una parte. Y el estudio seguía en algo que me encanta, Tony. Dice, pararte en la brecha es sintonizarse con el corazón de Dios y sus propósitos para sus hijos. Debido a ello, es importante que oremos de acuerdo con la voluntad de Dios y no de nuestros caprichos. Y qué bello es escuchar eso, que el propósito de Dios y en la voluntad de Dios. Y como padres, hay mucho en las sociedades de nuestras generaciones, de nuestros países, que los padres dicen, no es que yo quiero que que mi hijo sea abogado, mi hijo quiero que sea ingeniero, pero ¿cuánto nos preguntamos, nos hemos puesto a orar para que nuestros hijos hagan el propósito de Dios y la voluntad de Dios? Porque si nosotros presentamos y nos paramos en la brecha a orar por ellos, debemos que sea el propósito, no sea el propósito de nosotros, no sea el propósito de ellos, sino que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial, Tony. Mira, qué bueno que tocas este tema tan importante. Yo te quiero dar un poquito de testimonio con referente a mi hijo varón. ¿Sí? Mi hijo varón tuvo muchos problemas en la escuela. Muchos problemas en la primaria, muchos problemas en la secundaria. Mi hijo tiene algo que se llama síndrome de falta de atención. Entonces para él era algo muy difícil concentrarse. Entonces yo tuve que dejarlo que él hiciera lo que a él le gustaba para poder avanzar en su vida. Y fíjate qué bonito a dónde nos lleva el Señor. Yo estoy luchando y tratando de ser adorador. A mí me gusta la música, yo toco la guitarra, canto, bueno, de perdido los perritos no salen corriendo cuando yo canto. Y mi hijo me dejó sorprendido porque ese programa que él tenía de aprendizaje, si yo tenía un propósito para él, yo quería que él fuera el mejor mecánico de motocicletas, el mejor abogado. Yo tenía el sueño de que él fuera doctor. Pero tal vez el Señor me estaba mostrando en aquel momento y no lo podía comprender, que él tenía un propósito diferente para él. Ahora él está en la música, toca trompeta excelentemente, toca la guitarra, toca el bajo, toca la vihuela, toca infinidad de instrumentos, pero no está alineado a la música cristiana. Pero a mí me encantaría, me llenaría el corazón que un día él probara un poquito de la alabanza como a mí me llena y la pruebo. Entonces ahorita que tú estás hablando sobre que los propósitos tienen que estar de acuerdo al corazón de Dios, muchas veces nos hacemos capricho a que las cosas tienen que ser como nosotros las pensamos en nuestra propia carne, pero el Señor siempre tiene un lineamiento para nosotros. Pero acordémonos, Tony, que el Señor hace un propósito y el propósito fue alcanzarte, ¿cierto? El propósito es alcanzarme a mí y quizás a ti, padre o madre que está escuchando esta plataforma y ha seguido la serie de estos 7 programas que llevamos. Y lo único que yo puedo compartir a ti en esa parte, y me encanta escuchar, pero te hago una pregunta, Tony. Y aquí es para ser vulnerables y aprender de los errores de nosotros. ¿Alguna vez tú le presentaste
eso a Dios? ¿Tú se lo oraste? ¿Lo ayunaste? ¿Le dijiste, Dios, me gustaría que mis hijos fueran esto? No, porque en aquel tiempo yo no estaba en los caminos del Señor, yo estaba perdido en el mundo. Estaba perdido de una manera tan increíble, brother, que yo me fumaba 40 cigarros diarios. Mi cuerpo olía Nicotina. a nicotina. Y después de que dejé de fumar, todavía mi cuerpo olía. Por eso es tan interesante, me abrió tanto los ojos lo que acabas de leer. Pararse en la brecha es sintonizarse con el corazón de Dios. Entonces, para poder dar bendición para nuestros hijos, vuelvo al programa número 1, al programa número 2, 3 y 4 de lo que hablamos. Para pararse en la brecha, tenemos que estar sintonizados al corazón de Dios. ¿Cómo? Estar 30 días a los pies en oración por nuestros hijos. Pero acordémonos que este programa muestra la gracia y la bondad de Dios, que solamente por medio de la sangre de Jesucristo y cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, es el que viene y hace transformaciones en nuestros hijos. Hablábamos en alguno de los programas que por falta de conocimiento el pueblo perece. Y como tú fallaste, yo fallé. Pero ahora somos nuevas generaciones. Como leíamos en el programa número 6, que somos flechas, que declaramos que nuestras generaciones le servirán al Señor, ¿correcto? Ahora mismo creemos que podemos seguir orando y empezar a orar a aquellos que no lo han hecho por el propósito y que se haga la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos orando que nuestros hijos, yo por ejemplo, Tony, le comparto, tengo mis 3 hijos. Tengo un hijo de 16 años, tengo una niña que me cumple 15 años precisamente ya pronto, y mi hijo de 12 años. Y yo hago una oración al Padre: Padre, que la voluntad suya se haga en ellos, que tu propósito se haga a ellos. Y tú escuchando en la parte de la música, mi hijo mayor y mi hijo menor, y de igual mi hija, tocan instrumentos en la escuela. Y yo como padre me hubiera gustado que mi hijo mayor o menor tocaran el saxofón. ¿Por qué? Porque al alabar al Señor, a tocar melodías que llegan al cielo, utilizando el saxofón, es algo sobrenatural. Pero nuevamente, no es mi voluntad, ¿sí me entiende? Es la voluntad del Es la Señor. voluntad del Señor, ¿sí me entiende? Ahí es donde tenemos que seguir orando y debemos mantenernos de rodillas, parados en la brecha. Mira, qué importante es la oración. En este libro cuenta una historia muy bonita, una historia antigua. Dice que cuando los pueblos eran conquistados, para que se sintieran indefensos, derribaban las murallas y los muros alrededor. Y era una forma de conquistar a los pueblos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros no oramos por nuestros hijos, es como si nuestras murallas también estuvieran rotas. ¿Por qué? Porque no tenemos un cerco alrededor de ellos, cubriéndolos en oración. Fíjate qué bonito eso. Eso en el libro me impactó tanto. Sí. Brecha. Mira, en la antigüedad, cuando un ejército conquistaba a una ciudad, lo primero que hacía era que derribaban sus murallas para dejarlos indefensos. Sin muros no hay protección. De igual manera, sin oración no hay forma de que podamos proteger a nuestros hijos. Wow. Y mire tan bello que dice, muchos padres sintieron la urgencia de orar por sus hijos. Después de estos estuvieron involucrados en circunstancias contrarias a la voluntad de Dios, o cuando se desviaron del camino del Señor. Incluso muchos no ven la gravedad de la tibieza como algo urgente, por lo cual interceder en ayuno y en oración es lo más importante que debemos hacer nosotros como padres, como llamados creyentes y discípulos del reino de los cielos. Porque ¿cómo podemos llamarnos, Tony, creyentes si no leemos la palabra de Dios, si no oramos, si no ayunamos, si no escuchamos música que le agrada al cielo? El rey David, me gusta el salmista, él tomaba su arpa y subía al monte a adorar al Señor. Yo quizás no tengo ese don que tú tienes de adorador y que toca instrumentos, pero me fascina, me llena, me deleito en la adoración.
Me deleito en la alabanza, porque en la alabanza hay rompimiento. Toda tiniebla que se quiera levantar contra los hijos, en la alabanza queda quebrantada. Toda adoración es de agradecimiento por Sí. nuestros hijos. Deja que subamos un poquito más en el podcast, que podamos, hay que pagar un permiso para el copyright, ¿sí? Ya que tengamos un poquito más de, ¿cómo te diré? Que tengamos un poquito más de solvencia, que podamos pagar eso. Me voy a traer mi guitarra y vamos a cantar y alabar al Señor, porque hay que hacerlo todo en orden. Dios es un Dios de orden. Y no vamos a querer correr sin antes empezar a caminar. Ahorita estamos gateando, después caminando, pero este proyecto el Señor en su momento va a poner la alabanza, brother, en su momento. Y yo tengo la esperanza de que un día tengamos aquí a adoradores adorando al Señor antes de empezar el tema, o en medio del tema, o terminando el tema. Así va a ser en el nombre de Jesús, Tony. Y mira lo que dice el libro, lo que nos dice el autor. Dice, un día fuera de la voluntad de Dios o fuera del propósito puede llevarlos a tomar malas decisiones que los conducirán más y más a alejarse de Dios. Es urgente que entremos en batalla por la vida de nuestros hijos, aún antes de concebirlos. ¿Por qué, Tony? Porque el Señor nos dice que esto es una batalla espiritual. Y nosotros somos soldados del ejército de Israel, soldados del ejército de Dios, que tenemos que pararnos en la brecha. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Un buen soldado a nivel mundial, tú crees que un soldado se descansa? ¿No se ejercita? ¿No hace prácticas? Todo el tiempo está parado en la brecha. Ok, de igual forma nosotros tenemos que alinearnos en los músculos espirituales. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra, tenemos que deleitarnos en ella. Yo estuve leyendo otro tema relacionado a pararse en la brecha. Te voy a contar una historia muy cortita. En la antigüedad, los primeros humanos, las primeras mujeres se la pasaban cuidando a los niños. Y el hombre por naturaleza era cazador. No teníamos las ventajas tecnológicas que tenemos ahorita. Ni tampoco eran grandes pastores. Estamos hablando de los primeros descendientes de Adán y Eva. Por naturaleza, el hombre se paraba en la brecha de la vivienda cuidando a sus hijos de cualquier animal peligroso. Y la mujer se paraba en la brecha cuidando a los hijos de saber qué les podría dar de comer. Desde entonces, desde la antigüedad, el hombre viene parándose la brecha, cuidando a sus hijos. En nuestros tiempos, tal vez no sean bestias salvajes. Dice la palabra de Dios que nuestras peleas no son contra carne y sangre, sino contra potestades y espíritus maliciosos. Pero antes era pararse en la brecha, cuidar a mi hijo de que no se lo vaya a comer un oso. Era pararse en la brecha de que no se lo fuera a comer un tigre, que no se lo fuera a comer, le hubiera a picar una víbora, un animal, que no fuera a comer algo. Ahora, ¿cómo nos paramos en la brecha en este mundo? Cuidándolos de tanta porquería que hay en internet, tanta porquería que hay en la televisión, de las malas amistades, de las drogas, de los vicios. ¿Y cómo puedes pararte como en la brecha como papá? Como lo dijimos en la oración, el ayuno y estar al pendiente de qué hacen o qué no hacen. Tenemos una gran responsabilidad, bro, como papás. Y mira, Tony, que algo que nos enseña este estudio que hemos desarrollado y el Señor nos da las armas para seguir en este proceso. El autor nos menciona algo acá súper importante que me llega a mi corazón, me hace brecha. Dice, nadie ama a tus hijos más que tú. ¿Tú crees que alguien va a amar más a tus hijos que tú o la mamá? Nadie. ¿Correcto? Y dice, si no te paras en la brecha, tú papá que estás en la plataforma, tú tío Tony y yo como padre, nadie más se va a parar en la brecha a interceder por nuestros hijos, por tus hijos, Tony, por mis hijos, por tus hijos, padre, por tus hijos, madre. Entonces, delante de Dios. Entonces, ¿quién lo hará? Nadie que ama a sus hijos sería capaz de dejar en manos de un extraño la vida y el bienestar de sus descendientes. El amor es el mayor motor que nos lleva a pararnos en la zona de conflicto
y hacer guerra en favor de nuestros hijos. Y tú mencionabas algo claro, ese versículo me llena, porque tú dices que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, Sino son contra huéspedes de maldad de las legiones celestiales. Y en estos momentos se han desatado demonios en diferentes países. Por ejemplo, de donde soy, de la nacionalidad donde yo soy, colombiano, están desatados demonios de drogadicción, de narcotráfico, de prostitución, de abandono, de sicariato. Son demonios específicos para países. Aquí en el país donde estamos, hay un demonio que está sobre la nación a donde vivimos, que es el abuso sexual de los niños, la drogadicción, y vivimos en una de las ciudades que es número 1 por tráfico sexual. ¿Y cómo vamos a cubrir nuestros hijos? Pararnos en la brecha. Mira, qué bonito lo que dice aquí. Para pararnos en la brecha por nuestros hijos, primero somos nosotros quienes debemos estar en la presencia de Dios, en santidad, y cerrar toda puerta de nuestra vida que pueda dar lugar al enemigo. Mira, ahorita que estás hablando sobre eso, de que este país es el número 1 en prostitución y en tráfico infantil, brother. Acabo de ver una película que se llama Sonidos de Libertad, que, brother, y nomás porque iba acompañado, pero todo el tiempo estaba yo a punto de soltarme a llorar. Hubo una escena tan fuerte en esa película, sorry que les ponga el spoiler, pero hay una escena tan fuerte que a mí me rompió el corazón, que es la desesperación de un padre cuando pierde un hijo y que no sabes para dónde correr. Hay una escena donde el papá protagonista pierde a sus 2 bebés y se pone como loco a correr en la calle. Eso a mí me rompió el corazón tremendamente. Y desgraciadamente yo siento que el demonio que reina en este país son 2 demonios muy importantes, que es la lujuria y la drogadicción. Y yo lo veo como algo tan natural que a los 12, 13 años pierdan su virginidad como una cosa cualquiera, o que a los 12, 13 años estén fumando o estén metiéndose cosas que no deberían de meterse. Ahí es donde nosotros tenemos que pararnos en la brecha y estar bien al pendiente de nuestros hijos. Es bien difícil como uno para papá ver a tu hijo en una mala situación. Mira, yo te comento eso, Tony, porque la semana pasada mi hijo mayor me pidió permiso a ir a una feria que hubo aquí en esta ciudad y yo estaba inquieto. Entonces la mamá lo llevó a la feria y yo le dije, yo lo recojo. Y me dice, no papi, a mí me llevan. Le dije, no, lo llevamos y lo recogemos. A lo que yo voy, Tony, no cabe en mi cabeza cuando llegué al parqueadero de esa feria y habían jovencitos de la edad de mi hijo, todos afuera de la feria, esperando un Uber. Llega un grupo de niñas de más o menos 14, 15 años y me dicen, por favor, ¿me puede prestar su teléfono para llamar un Uber? Yo en ese momento pensé, ¿y a dónde están los papás? ¿A dónde está la mamá? Entonces, por eso es importante que tú como padre y tú como madre sepas a dónde está tu hijo todo el tiempo. Y hay prioridades. Si tú quisiste ser padre, tienes que sacar el tiempo y caminar la extra milla y decirle no a tus obligaciones, decirle no a tus cosas personales y estar pendiente de tus hijos. Porque el periodo de hijos en este país es que llegan a la universidad y se van a vivir solos. Pero entonces ese es el tiempo donde nosotros tenemos ahorita, antes de que partan a la universidad, abrirle los ojos, no encerrarlos en una bola de cristal, porque hay un efecto que en la vida cristiana los padres quieren tapar todo, que no conozcan el mundo. Y personalmente creo que lo mejor no es informarlos. No podemos meterlos en una bomba porque en algún momento ellos van a estar expuestos a eso y va a ser más difícil para ellos. Tenemos que hablarles con la realidad, que tenemos una guerra contra sangre y carne. Pero ya nos estamos acercando porque, como dijimos, esto es un tema que va a tomar más de 2 secciones y te agradecemos que compartas este estudio. Estamos ya para terminar el programa número 7.
del capítulo 2, Parados en la brecha. ¿Y qué opinas, Tony, si terminamos esto con oración? Vamos a terminar con una oración. Señor, ponemos en tus manos este podcast. Te pedimos, Señor, que lo lleves a la persona que necesita escuchar esta palabra, Señor. No somos los grandes teólogos, pero sí queremos compartir un poquito y dar testimonio de lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Yo declaro bendición para tus hijos, declaro provisión para tu familia en nombre de Jesucristo, en nombre del gran poderoso, del todopoderoso, del gran yo soy. Yo los cubro con tu sangre preciosa, declaro prosperidad, declaro tranquilidad para tu corazón como padre y declaro tranquilidad para el corazón de tus hijos, Señor. Ponemos en tus manos lo más bello que nos has dado, que son nuestros hijos, Padre Santo. Y ponemos en tus manos también a nuestros nietos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos hagas pacientes y que cubras a nuestros hijos con un muro de ángeles alrededor de ellos, Señor. No queremos tenerlos en un aparador de cristal sin que toquen el mundo. Pero sí queremos, Señor, que nos des la oportunidad de poder guiarlos para que ellos sepan lo que es bueno y lo que es malo, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre Santo. En tu nombre, Señor Jesús, lo declaramos, Señor. Amén. Amén. Te acompañó en este podcast el tío William y Yo fui el tío Tony y nos vemos en el próximo programa. programa.